la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de otros grupos funcionales relacionados con los compuestos oxigenados, que es un estado de oxidación mayor que los alcoholes, y se tratan de aldehídos y cetonas. Para situarnos en el tema de hoy, recordemos los compuestos carbonílicos. Aquellos compuestos que tienen grupos carbonílicos, tenemos los aldehídos y la cetona, el cual el carbono del átomo, el carbono del grupo carbonilo comparte con hidrógeno o con otros átomos de carbono. Y después están una serie de compuestos carbonílicos en los cuales el carbono carbonilo comparte su enlace con otros átomos o grupos de átomos, por ejemplo, grupo oxidrilo, dando lugar a los ácidos carboxílicos, halógenos, dando lugar a haluros de acilos. También pueden tener enlaces anhídridos entre dos ácidos carboxílicos, van a formar un anhídrido de ácido. También pueden ser grupos fosfatos, dando lugar a los fosfatos de acilo. Si reaccionan con alcoholes, pueden dar ésteres. Lactonas con puentes internos, ya vamos a ver de qué se trata. Los tioésteres, cuando comparte su enlace con azufre, es decir, forma una esterificación, pero en lugar de ser unión puente de oxígeno es a través de un azufre, entonces se llaman tioésteres. También tenemos las amidas cuando comparte su nitrógeno con su enlace, con nitrógeno, y las lactamas, que son las amidas cíclicas. Todos estos compuestos vamos a ir viendo en el transcurso de las clases venideras, por lo cual no nos vamos a detener muchas horas, sino simplemente poner en escena dónde estaríamos situados con el tema de hoy. Entonces, ¿qué son los aldehídos y las cetonas? Son compuestos que se caracterizan por compartir su grupo funcional, el cual está constituido por un carbono unido a un átomo de oxígeno a través de un doble enlace. Recibe el nombre de grupo carbonilo, y la diferencia entre aldehídos y cetonas es que el carbono del carbonilo en los aldehídos corresponde a un carbono primario, y en las cetonas corresponde a un carbono secundario. Bien. Entonces, los aldehídos pueden tener un hidrógeno y un grupo alquilo-aril que se une al carbono carbonilo. Y la única excepción a esto es el formaldehído, que sería el metanal, en el cual, en lugar de tener un grupo R, tiene dos hidrógenos. En cambio, las cetonas tienen dos grupos, ya sean alquilos o arilos, que se unen al carbono carbonilo. Es decir, se trata de un carbono secundario. Recordando un poquito la nomenclatura para aldehídos y cetonas. Chicos, traten de llegar a horario, por favor, así no nos distraemos admitiéndolo en la sala.
La nomenclatura común para aldehídos, directamente se le asignan los nombres que corresponden a los ácidos orgánicos, que con el mismo número de átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido fórmico, se quita la palabra ácido y se pone la palabra aldehído. Entonces el ácido fórmico pasa a ser el formaldehído. Entonces, para escribir el nombre de un aldehído de manera trivial, se elimina la palabra de ácido y la terminación ico del ácido y se reemplaza por aldehído. Entonces, ácido fórmico, formaldehído. En el caso de la nomenclatura oficial para aldehído a través de la IUPAC, entonces se toma la cadena principal, la cadena más larga que contenga el grupo funcional. La O final del nombre del alcano se sustituye por el sufijo al, el cual representa los aldehídos. Entonces tendríamos que, si proviene del metano, el aldehído se va a llamar metanal. Si proviene del etano, etanal. Si analizamos los nombres triviales, entonces el ácido fórmico que daría lugar, o metanoico, se va a llamar formaldehído. En el caso que tenga dos átomos de carbono, el nombre del ácido trivial es ácido acético, el vinagre de mesa. El ácido acético es el ácido etanoico que tiene dos átomos de carbono, entonces en consecuencia, si tenemos que llamarlo trivialmente al aldehído, se va a llamar acetaldehído, por acético. Por ácido acético, acetaldehído. Y el nombre de IUPAC sería etanal. Otros ejemplos, el ácido propiónico, que sería el propanoico, se va a llamar propionaldehído de manera trivial, o bien propanal. Propano, propanal. El butano, butanal. Como el butano se llama trivialmente, el ácido butanoico se llama butiraldehído, entonces, butanoico, el aldehído sería butiraldehído. Esto voy rápido porque tengo entendido que ya tienen conocimiento y ya han visto esto. Si tienen alguna duda, me cortan, no hay problema si aclaramos. También tenemos aldehídos aromáticos, como el caso del benzaldehído, o el ortoclorobenzaldehído, cuyos nombres triviales son aceptados por la IUPAC. En el caso de la nomenclatura de las cetonas, también tienen un sistema trivial o común,
en el cual los nombres de las cetonas derivan de los grupos que están unidos al grupo carbonilo. Ustedes recordarán que en el caso de la cetona, el carbono carbonilo es un carbono secundario. Entonces, a ambos lados tiene, entre comillas, radicales o grupos R. Entonces se lo puede nombrar de acuerdo a estos grupos R, de manera alfabética y ordenado por abecedario. Y seguido de la palabra cetona, por ejemplo, la propanona, que serían 3 átomos de carbono. Si tomamos el carbono carbonilo, de cada lado tendría un radical metil. Entonces se va a llamar dimetilcetono. ¿Por qué? Porque 2 radicales metilo están enlazados o unidos al carbono carbonilo. En cuanto a IUPAC, ¿sí? La terminación ONA identifica a las cetonas, se elimina la O del alcano precursor, lo que le da origen, y se reemplaza entonces por ONA. En el caso de cetonas con 5 más átomos de carbono, entonces se toma como carbono número 1 el carbono del extremo más cercano al grupo carbonilo. Y para el caso de los sustituyentes se localizan y se nombran como ya sabemos para otros compuestos. Entonces, como ejemplo tenemos la propanona, que deriva del propano con 3 átomos de carbono. Fíjense que es una cetona porque el carbono es secundario, el carbono del carbonilo. El nombre común es acetona y también se lo puede llamar dimetilcetona. El caso de la butanona deriva del butano, contiene 4 átomos de carbono y también se lo puede llamar trivialmente como etilmetilcetona. Profesor. ¿Sí le escucho? Buen día. ¿La acetona esa es la misma que se usa para quita esmalte? La acetona que se utiliza para el quita esmalte es la propanona, justamente. Esta. ¿Esa era su pregunta, perdón? Sí, porque yo la conozco como acetona, o sea, en mi casa siempre mis padres le decían acetona. Es el nombre por eso trivial, es el nombre trivial, sí. Sí. Propanona es lo correcto, claro, porque tiene carbono. Por IUPAC, sí. Gracias, sí, esa era la pregunta. Bueno, entonces, para cadenas más largas, en este caso, por ejemplo, 5 átomos de carbono derivaría del pentano, entonces se llama pentanona, se agrega la terminación ona. En este caso da igual, pero el carbono del extremo más cercano, es decir, se toma como carbono número 1 el carbono del extremo más cercano entonces al grupo carbonilo, a la función principal del compuesto. Entonces tenemos que si asignamos carbono número 1 al extremo izquierdo, tendríamos 1, 2, 3. El carbono carbonilo correspondería a la posición 3. En consecuencia tenemos la 3 pentanona. O bien dietil, porque tenemos a cada lado del grupo carbonilo enlazado un etil, dietilcetona. Y por último, tenemos este caso isómero del anterior, en el cual el grupo carbonilo se encuentra en el carbono 2. En consecuencia tendríamos la metilpropilcetona o bien 2-pentanona. Profe. ¿Sí? En estos nombres estoy viendo que no llevan, o sea, no llevan guión ni nada. Por ejemplo, allá la etilmetilcetona va todo de seguido nomás. Sí, porque es un nombre trivial.
Y usted lo que está haciendo es nombrando, digamos, como si fuesen radicales enlazados a la acetona, enlazado al grupo carbonilo, ¿sí? O sea, llevaría el guión en el caso que haya un número nada más, como la 2-pentanona. En el caso que usted utilice, claro, en el caso que usted utilice el sistema IUPAC. Ah, pero arriba también lleva cuando decís N-propilcetona, por ejemplo, metil No, N-propilcetona. nada más que ahí lo que está haciendo referencia a ese N, que es una cadena lineal normal. Ah, pero si en ese caso yo le pongo metil propilcetona, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno. También podemos tener estructuras cíclicas, como el caso de la ciclohexanona, derivado del ciclohexano, cuyo nombre trivial está aceptado, o bien pueden ser anillos aromáticos, como el caso de la feniletanona, también llamado acetofenona, fenilmetilcetona, que son nombres triviales. Y como último ejemplo tenemos la difenilmetanona, que está aceptado como tal, que también se lo llama benzofenona o difenilcetona. Tanto en aldehído como en cetonas hay una isomería especial, una isomería estructural, que recibe el nombre de tautomería, que no hay que confundir con resonancia. La resonancia solamente describe corrimiento de los electrones que explicarían la contribución de fórmulas distintas a un mismo compuesto. Ubicaciones de enlaces. En este caso, hay modificación en la posición de los átomos y crean dos isómeros posibles, que son las formas tautoméricas, y esto es posible en los compuestos carbonílicos que tienen átomos de hidrógeno en el carbono alfa. El carbono alfa sería el adyacente al carbonilo. Entonces, esta cetona, este doble enlace del grupo oxidril, del carbono oxígeno, en un momento puede también estar compartiendo el doble enlace con el átomo de carbono, carbono-carbono, y este hidrógeno formaría un grupo oxidrilo con el oxígeno. Y eso da lugar a la forma enólica. Recuerden que un enol es un alcohol insaturado cuyo carbono carbinol contiene a su vez un doble enlace carbono-carbono. ¿Recuerdan de ayer cuando vimos alcoholes? Esta interconversión que se da continuamente entre las dos especies químicas recibe justamente el nombre de tautomerías. Entonces, tenemos que en presencia de hidrógenos en carbono alfa, se puede dar lugar a la tautomería formando, habiendo una interconversión, ya sea de la forma aldeica en los aldehídos o de la forma ceto en la cetona, como estamos viendo acá, a su forma enólica. ¿Eso es lo que pasa en el piruvato, profesor, puede ser? Sí. Bien, gracias. ¿El enol ahí está bien, profe, con el doble enlace así? ¿O iría al oxígeno el doble enlace? No, esta es la forma enólica. Recuerden que un enol es un alcohol, el cual está el carbono del grupo carbinol
comparte un doble enlace con otro átomo de carbono. Es decir, la insaturación están enlazando al grupo carbinol, al carbono del grupo carbinol también. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que sí, en ese caso no lleva doble enlace el oxígeno, entonces. Porque Claro, justamente ya tiene el otro. lo que sucede es que este oxígeno, con sus electrones no apareados, sustrae el hidrógeno del carbono alfa, forma un grupo oxidrilo, y entonces ese enlace, es decir, los electrones, el electrón que queda del carbono carbonilo es compartido para formar un enlace con el electrón que queda disponible al irse este hidrógeno acá en el carbono vecino. De allí se forma este doble enlace. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿y alguna de esas dos es más estable? No tiene que ver con la estabilidad, es una rápida conversión entre dos isómeros nada más. Pero no es que prevalece una o la otra forma. ¿Sí? En solución usted va a encontrar las dos formas. Claro, o sea, la diferencia que tiene... Se interconvierten rápidamente. La diferencia que tendría con la resonancia sería que, o sea, ahí La resonancia involucra corrimientos de la nube electrónica, no involucra formación de nuevos enlaces. Claro. Bien, gracias. No, por favor. ¿Podemos seguir? Sí, profesor. En cuanto a las propiedades físicas, dado que tanto aldehído y cetonas no contienen grupo oxidrilo, a excepción de la formación o la contribución que pueda dar la forma enólica que vimos recién en tautomería, entonces esto limita mucho la posibilidad de formar puentes de hidrógenos con el agua, y entonces los puntos de ebullición tanto de aldehído como cetona son menores a los alcoholes de igual número de átomos de carbono, o a partir de los cuales se obtienen. Por ejemplo, tenemos aquí el propanol, el punto de ebullición es de 97 grados, en cambio la acetona, que tiene igual número de átomos de carbono, tiene un punto de ebullición de 56, mientras que el aldehído propanal un punto de ebullición de 49 grados. Ya vamos a ver en minutos que en ese grupo funcional, en el carbinol, se crea un momento dipolar desde el momento de que se están enlazando átomos con electronegatividades distintas. Y esas diferencias de carga con un centro, un delta menos hacia el oxígeno y un delta más hacia el carbono carbonilo, hace que el punto de ebullición sea mayor que en los alcanos que le da origen, que no es hidrocarburo, pero menor que el de los alcoholes, dado que no forma prácticamente puentes de hidrógeno. Entonces, si agregamos acá el butano o el metoxietano, vemos que los puntos de ebullición son mucho más bajos que el caso de aldehídos y las cetonas. Profesor, Ahora, en la pantalla anterior, sí. metoxietano, ese nombre, ¿por qué? Porque usted acá está en presencia de un éter. Lo puede llamar como metoxietano, metano, oxietano, o bien metil, etil, éter.
¿sí? Porque este compuesto es un éter y no un éster. Si ustedes lo miran así, ¿por qué pueden decir que es un éter y no un éster? Porque tiene un solo oxígeno. Exacto. Es decir, los carbonos, ninguno de los compuestos que se unen para formar el éter o la unión puente de oxígeno contienen grupos carbonilos, que sería lo que queda, entre comillas, del ácido carboxílico. Para que se forme un éster, tiene que reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol. Por ende, una de los dos debería contener un oxígeno unido con un doble enlace a un carbono, es decir, tener un grupo carbonilo, ¿sí? Eso es lo que les decía ayer. Recuerden esto cuando estén en el parcial. Directamente, si se les pregunta si o tienen que poner el nombre, lo primero que tienen que fijarse es si en la estructura hay o no un grupo carbonilo, ¿sí? Lo mismo para diferenciar amidas de aminas. Las aminas se obtienen por reacción de alcoholes con amoníaco y las amidas por reacciones de ácidos carboxílicos con amoníaco. Entonces, Entonces, en las amidas, también en la estructura carbonada, tiene que haber un grupo carbonilo presente para que sea una amida. Profe, ¿y cómo sería la otra forma de llamarle a ese metoxietano? Metano oxietano o etil-metil éter. Ah, dale. Gracias. Bueno. ¿Tienen en claro la formación de aminas y amidas? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Podemos seguir? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, detengámonos un poquito para analizar el grupo funcional. Entonces, si comparamos el grupo carbonilo con un alqueno, el alqueno se unen dos átomos de carbono a través de un doble enlace. Esos átomos de carbono tienen hibridación sp2. Por solapamiento frontal de esos orbitales híbridos se forma un enlace sigma. Contienen un P puro libre cada uno, con lo cual el solapamiento lateral de los orbitales P puro libre van a dar lugar al segundo enlace, que sería el enlace pi. En el caso del grupo funcional o del grupo carbonilo, también nos encontramos con una hibridación sp2, donde el solapamiento frontal de híbridos sp2 del oxígeno y del carbono van a formar el enlace sigma, mientras que el solapamiento lateral de orbitales P puro libre del carbono y del oxígeno van a formar el enlace pi. Entonces tenemos una estructura trigonal con ángulos de enlace de 120 grados, tanto para aldehídos como para cetonas. Muy parecido entonces a los alquenos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alquenos y el grupo carbonilo? Que lo que se está enlazando son átomos de distintas electronegatividades. Entonces esto va a crear un momento dipolar.
¿Continuamos? Un segundo. Listo. Bueno. Entonces, al tener un átomo, en este caso el oxígeno, rico en electrones, y el carbonilo pobre en electrones, estamos creando dos centros. Por un lado, el oxígeno, que va a ser nucleofílico, va a buscar, va a reaccionar con ácidos, ¿sí? En cambio, es decir, va a estar buscando núcleo. El carbono actúa como electrófilo y reacciona con bases, con nucleófilos. El momento dipolar, por ejemplo, para el acetaldehído es de 2.7 device y para la acetona es de 2.85. Y acá radica la mayoría de las propiedades de las químicas, es decir, de las reacciones que pueden presentar los aldehídos y cetonas. Profe, ¿Sí? ahí no entiendo como, por ejemplo, ahí arriba dice oxígeno nucleófilo y después te dice entre paréntesis que es un electrófilo y abajo carbono electrófilo y entre paréntesis te dice que es nucleófilo. O sea, está invertido. No, lo que pasa es que se puede confundir porque es un juego de palabras. El O las carbono, bases son nucleófilos. claro, el carbono es un electrófilo. ¿Por qué? Porque tiene un delta más, entonces va a buscar electrones. Está deficiente en carga en electrones, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque es sustraído por el átomo de oxígeno que es más electronegativo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces hay una polarización, eso explica el momento dipolar acá. Claro, Entonces, o sea que al tener una carga parcial positiva, va a reaccionar con aquellos que buscan núcleos. claro, sí, sí. ¿Me entiende? Reacciona con las bases, pues las bases son las que van a donar los electrones. Claro, pero las bases son las que son nucleófilos, sería. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Podemos seguir? ¿Podemos continuar, chicos? Sí, profesor. Bueno. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones generales de los compuestos carbonílicos? Tomando en cuenta la naturaleza dipolar del grupo funcional. Puede haber reacciones de adición nucleofílica, sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, sustitución en el carbono alfa,
y condensación del grupo carbonilo. Bien, ¿seguimos? Sí, ingeniero. Fíjense que en el caso que nos compete hoy, aldehído y cetona, es muy difícil que haya una reacción de sustitución nucleofílica. Hay sustitución a nivel de los hidrógenos de carbono alfa, pero no a nivel del carbono carbonilo, porque tanto el R' en la cetona como el hidrógeno en el aldehído no actúan como grupos salientes en la reacción de sustitución nucleofílica. En cambio, todos estos otros grupos que se encuentran en los ácidos carboxílicos, el grupo oxidrilo, el halógeno de los haluros de ácido, el OR de los ésteres, sí pueden actuar como grupos salientes en las reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustitución en aldehído y cetonas, estamos haciendo referencia a sustitución a nivel de hidrógeno del carbono alfa. Las reacciones de adición son las reacciones que caracterizan o son las más comunes en aldehído y cetonas. Adición nucleofílica. Entonces, el átomo de carbono carbonilo, deficiente en electrones, va a ser sustraído o atraído por nucleófilos. En consecuencia, va a formar un intermediario tetraédrico y cambia su hibridación de sp2 a sp3 por adición del agente nucleofílico. Entonces, un nucleofílico va a ser atraído por la carga parcial positiva o la deficiencia de electrones del carbono carbonilo y se forma una, es decir, cambia su geometría y pasa de tener una hibridación sp2 a una hibridación sp3, es decir, de la geometría tetragonal pasa, trigonal pasa a la tetragonal. Veamos algunos ejemplos para aclarar esto. Y vamos a ver en detalle cómo sería el mecanismo de la reacción. Entonces, en primer lugar se va a adicionar un par de electrones del nucleófilo al carbono carbonilo, con lo cual el oxígeno va a sustraer los electrones del enlace carbono-oxígeno. En consecuencia, ¿qué se forma? Se va a formar un ion alcoxígeno
que actúa como intermediario, y el carbono carbonílico entonces cambia de hibridación sp2 a sp3. Luego, en un segundo paso, la protonación del ion alcoxído va a formar un alcohol neutro, originando un producto de adición. Acá tenemos ejemplo de algunos agentes nucleófilos o nucleofílicos, los que están cargados negativamente, el ion hidróxido, el hidruro, el carbanión, ion alcoxio, ion cianuro. Y los que son neutros, tenemos el agua, alcohol, amoníaco, amina, donde lo que interactúan son los enlaces no apareados de los átomos de oxígeno o de nitrógeno. Profe, a los grupos funcionales también se le pueden llamar iones, o sea, como por ejemplo el ion cianuro es un grupo de átomos, o sea, entre nitrógeno y carbono. Pero por ejemplo, grupo carboxílico, por ejemplo, se le puede llamar ion también. Si está ionizado, sí. El grupo carboxilo, por ejemplo, si está formando parte de un ácido y el grupo, el oxígeno unido a un simple enlace, a través de un simple enlace del átomo de carbono contiene su hidrógeno, si está formando parte del grupo oxidrilo, en ese caso sería un grupo funcional carboxilo. Pero si ese grupo oxidrilo pierde el hidrógeno, se estaría en su forma ionizada, tendría una carga negativa además. Entonces ahí sí podría ser un ion, no sé si me explico. Claro, lo que no estoy entendiendo bien es cómo sería cuando esté ionizado. Cuando tiene una carga de más, se le llama que esté ionizado. Claro, puede ser una carga negativa o una carga positiva. Ah, bueno, gracias. Generalmente los ácidos carboxílicos a pH celular están ionizados. Lo mismo sucede con los aminoácidos, por ejemplo, están doblemente ionizados a pH fisiológico. Profe, le hago una consulta. ¿Le escucho? Nosotros representamos las moléculas, digamos, los compuestos en un plano. En vez de unir, digamos, el átomo en una línea, lo unimos con un triángulo, como lo vemos ahí en el aldehído, que tiene una línea en puntitos con un radical y el otro tiene como un triángulo, digamos, o una línea más gruesa. Eso significa que sí. La línea más gruesa, en forma de cuña, esta, ¿sí? Le está indicando que ese enlace está más próximo al observador, más próximo a usted. Es decir, estaría, entre comillas, por delante del átomo de carbono. La línea discontinua, o los guiones, indica que está por detrás. Y la línea normal entera indica que está en el mismo plano. Ah, o sea que, digamos, se encuentran por fuera del plano, digamos. O sea,
Los que están en la línea normal se encuentran en el plano y los que se encuentran en línea gruesa o línea en puntos se encuentran por fuera del plano. Por fuera, digamos. Claro, la línea de punto o discontinua se encuentra por detrás del plano y la cuña se encuentra por delante. Ah, está, gracias, profe. Bueno. ¿Continuamos? ¿Terminaron de anotar, chicos? Sí, profe. Bueno. Las reacciones, continuando con las reacciones de adición nucleofílica, a través de los reactivos de Grignard, tanto aldehído como cetona pueden llegar a dar alcoholes. Según se trate cada uno, pueden ser alcoholes primarios, secundarios o bien terciarios. Entonces, ejemplo, el aldehído, el propanal, derivado del propano, si lo tratamos con un reactivo de Grignard, en este caso ioduro de etil magnesio, vamos a obtener el alcohol correspondiente, que sería el pentanol. Entonces hay una adición del radical alquilo del reactivo de Grignard y se forma un alcohol. Entonces, el reactivo de Grignard va a actuar como agente nucleofílico, va a ser atraído por la carga, el delta más del carbono carbonilo, la reacción que veríamos en el punto anterior, ¿sí? Se forma el intermediario el ion alcoxído tetraédrico, ¿sí? Y luego se protona y forma el alcohol. Profe, hay una consulta, hay varios reactivos de Grignard, ¿sería? Sí, los reactivos de Grignard se caracterizan por actuar como nucleófilos, tienen un radical que es el que interactúa, digamos, actúa como nucleófilo, y se caracterizan por tener, por formar un compuesto ionizado. Por un lado tenemos carga positiva, que es el magnesio, y una carga negativa que está dado hacia el radical alquilo que se forma. Puede ser, puede utilizar yodo, puede utilizar bromo, como en este caso, unido al magnesio, y forma, ya sea en este caso ioduro de etil magnesio, puede ser ioduro de metil magnesio también. Lo que normalmente, los más comunes son de yodo, ya sea metil magnesio o etil magnesio. Claro, pero siempre dan, sería reacciones de adición. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Podemos seguir? Bien. Ahora veamos las reacciones de condensación del grupo carbonilo. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar aldehídos con hidróxido de sodio con una base, a temperatura ambiente, se forma un compuesto que tiene un grupo hidroxi y el grupo carbonilo. Y a estos compuestos se los llama aldoles, al de aldehído, ol de alcoholes. Se forma un aldol. Entonces, cuando a los aldehídos lo tratamos con hidróxido de sodio,
¿sí? Se puede formar una condensación y en consecuencia tenemos la formación de un compuesto que sigue siendo aldehído, pero con un grupo funcional subordinado, que en este caso es el alcohol. A ese compuesto se lo llama aldol. ¿Cómo se lo llamaría también, según IUPAC, a este compuesto que ustedes tienen acá? Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Pero tiene función alcohol y tiene función aldehído. O sea, ¿cuál sería la función principal? Aldehído, ¿o no? Aldehído. El grupo carboxilo. Entonces, olvídense por un momento que tiene el alcohol. Si fuese solo un aldehído, ¿cómo se llamaría? Butanal. Butanal. Butanal, sí. ¿Sí? Y entonces el alcohol, al ser subordinado, pasa a ser sustituyente nada más. Recibe el prefijo hidroxi. Entonces, en consecuencia, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos el 1, 2, 3 hidroxibutanal. Ah, claro. Se le nombraría como radical, por así decir. Claro, es un sustituyente. Sustituyente, sí. Al ser sustituyente recibe el nombre de el prefijo de hidroxi, perdón. Si acá tuviésemos un ácido carboxílico y un aldehído, el aldehído sería subordinado del ácido, porque es un estado de oxidación menor al ácido. En ese caso, pasa a ser un sustituyente subordinado y el prefijo que recibe es el de formil. Y si fuese una cetona, ¿cómo sería? Butanona. No, si la cetona fuese subordinada del ácido. Y nombramos primero cetona y después último ácido, ¿o no? ¿Pero qué prefijo recibe? Ceto. ¿No? Oxo, dicen en el chat. No. Ácido Oxo sería butanoico. unión puente de oxígeno en el caso de los éteres y ésteres y anhídridos. Ácido butanoico. No. Ese sí es ácido solo, pero además tiene una función cetónica o una función ceto. ¿Cetil? ¿No? Carbamoil. Entonces, si es aldehído, la subordinación se va a llamar formil. Si fuese cetona, carbamoil. Y el ácido carboxílico sería la función principal. ¿Cómo dijo, profe? Si era Por ejemplo, lástima que no tengo pizarrón acá para hacerle la estructura. Por ejemplo, analicemos rápidamente el ácido propanoico, 3 átomos de carbono. Si nosotros al ácido propanoico, en el carbono del otro extremo le agregamos un aldehído, al ser el ácido carboxílico en la función principal, el carbono número 1 es el que contiene al grupo carboxilo. Entonces, si en el otro extremo tenemos un aldehído, sería el 1, 2, 3 formil ácido, 3 formil propanoico. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor.
Y si en este caso aprovechemos esta estructura de 4 átomos de carbono, supongamos que acá tenemos un carboxilo, ¿sí? Si acá en lugar del grupo oxidrilo del alcohol tuviésemos una acetona, el carbono número 1 es el del grupo carboxilo. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Sería el ácido 3-carbamoil butanoico. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y si eso en vez de ser una acetona fuera un aldehído? En el caso de ser un aldehído sería formil en lugar de carbamoil. ¿Se entiende? Pero el aldehído serían un carbono primario, serían el extremo, ¿sí? Profe, ¿cómo dijo? Si teníamos un grupo cetona en el carbono 3, ¿era ácido 3-carbamoil propanoico? Sí. Butanoico, pues tenían 4 átomos de carbono. Ah, butanoico. Pero estamos nombrando 2 veces, o sea, terminación ico y nombrando el ácido primero, ¿no importa? No le entendí. Es decir, el nombre, es decir, olvídese de que tiene una función subordinada ceto en ese caso, ¿sí? Olvídese de eso. Sí. Si fuese solamente un ácido común, sería ácido butanoico. Claro. Si le agregamos la acetona en el carbono número 3, sería ácido, ahí viene el prefijo de carbamoil, la posición es 3, sería ácido 3-carbamoil butanoico. Ah, listo, gracias. Bueno. Entonces, volvemos a esta reacción. Cuando nosotros hacemos reaccionar aldehídos en presencia de hidróxido de sodio, entonces el producto resultante tiene 2 grupos funcionales, en este caso un alcohol y un aldehído, entonces recibe el nombre de aldol. Y si nosotros analizamos el mecanismo de esta reacción, vamos a ver que la base, el hidróxido de sodio, ¿sí?, va a extraer un hidrógeno, ¿sí?, del aldehído, del carbono vecinal al carbono carbonilo, es decir, el hidrógeno del carbono alfa, y en consecuencia se va a formar un ion que recibe el nombre de ion enolato, que se estabiliza por resonancia. Entonces, ¿cómo se forma el ion enolato? Es esto que tenemos acá. El ion enolato se adiciona, actúa como nucleófilo, entonces va a atacar al carbono carbonilo con el delta más de una segunda unidad de acetaldehído y se forma un intermediario tetraédrico, que es un alcóxido. Seguidamente el ion alcóxido se va a protonizar y se forma un alcohol. Entonces, como tenemos alcohol y tenemos aldehído, el compuesto se llama aldol. Si lo tenemos que nombrar de acuerdo a UPAC, la función principal sería aldehído. Tenemos como sustituyente al grupo oxidrilo en posición 3. Entonces se trata del 3-hidroxi. ¿Se entiende?
¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. Bueno. También los aldehídos pueden sufrir reacciones de oxidación. También las cetonas en condiciones drásticas, que ya vamos a ver a continuación. Los aldehídos, por acción de permanganato de potasio, pueden oxidarse a un ácido. Las cetonas, por acción del dicromato, también pueden oxidarse, pero a un ácido carboxílico, pero en ese caso se rompe la estructura y se obtiene un ácido carboxílico con menos átomos de carbono que la cetona que le dio origen. Entonces, si partimos de la propanona, que tiene 3 átomos de carbono, se rompe el enlace y obtenemos ácido etanoico y dióxido de carbono. ¿Qué era el H3O, profe? ¿Dónde? ¿Cómo me dice? H3O dice ahí, con una carga positiva. Esto es ion hidronio, pero en realidad lo que lo que quiere representar es un medio acuoso acidificado. Por eso se pone ion hidronio. O sea, no es un medio acuoso nomás y agua sola. Claro, es una solución acuosa acidificada. Usted puede poner en dilución cualquier ácido clorhídrico que usted quiera en dilución, en forma diluida, y lo acidifica al agua. Al estar acidificado el agua, se lo ejemplifica como ion hidronio, porque va a tomar un protón del ácido, ¿sí? Profesor. Sí. En esta parte de aldehídos de oxidación, de reacción de oxidación, ¿se comprobaba con reacción de Tollens? Sí, ya lo vemos a continuación. Sí, hay varios reactivos, tal de Tollens, la solución de Benedict, licor de Fehling. Eso inclusive lo hacíamos en los prácticos de laboratorio también. Ya les muestro algunas figuras. ¿Seguimos? Sí, acá lo importante es recordar que los aldehídos por oxidación pueden dar ácidos carboxílicos. Con agente oxidante muy fuerte como el dicromato, las cetonas también van a dar ácidos carboxílicos, pero de menor número de átomos de carbono que la acetona que le dio origen, ¿sí? Y eso es obvio, ¿por qué? Porque, es decir, al encontrarse el carbonilo en un carbono secundario, se tiene que romper ese enlace, romper la estructura para poder adicionar el grupo oxidrilo. Acá tenemos lo que su compañera recién preguntaba, por ejemplo, el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens se obtiene mezclando hidróxido de amonio con nitrato de plata y se obtiene una solución que se llama nitrato amoniacal, en el cual obtenemos la plata, que tiene un estado de oxidación de +1, al tratarse con el aldehído se va a reducir a su estado basal. Al reducirse, por ende se oxida el aldehído a un ácido, y la plata, al estar en estado basal, forma un espejo de plata en el tubo,
que queda perfecto, es decir, se ve perfecto el espejo que se forma, ¿sí? Por eso que se le llama a esta reacción a veces la reacción del espejo de plata. Entonces el Tollens en presencia de un aldehído, ¿sí? Forma el espejo de plata en las paredes del tubo, y eso se debe a que la plata se reduce de +1 a 0. Profesor, ¿Sí? si nosotros quisiéramos hacer un espejo con esa reacción, ¿la podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Un pequeño espejo, no tampoco tan... ¿Se puede hacer? Sí, se hace reaccionar el aldehído con plata amoniacal, con el reactivo de Tollens, y usted va a tener el espejo. Y si yo quisiera hacer eso, esos reactivos y todas esas sustancias, ¿se consiguen o no son en venta? Sí, sí, se consigue. Sí, sí. Obviamente que tiene que cumplir con todas las, con toda la reglamentación vigente que tenemos ahora para compra de productos y todas esas cosas, ¿no? Es decir, probablemente usted no pueda comprar como ciudadano común, va a tener que estar inscrito en el RENAR y todas esas cosas. A eso me refería, no es que voy a ir a conseguir en una química, me van a dar así, voy, compro y me dan nomás. Hay productos que tienen restricciones. Los aldehídos, por ejemplo, tienen restricciones. Por ahí, qué sé yo, comprar alcohol, comprar nitrato de potasio, nitrato de amonio. Bueno, nitrato de potasio sí ahora tiene restricciones por el uso en explosivos. Hay algunos que son de venta libre, otros no. Disculpe, ¿puede repetir para qué nos sirve el reactivo de Tollens, profe? El reactivo de Tollens lo que usted utiliza es para caracterizar de manera cualitativa si en una solución usted tiene, si una solución se corresponde a una solución de aldehído cetona, por ejemplo. Las cetonas no van a reaccionar, entonces si va a dar negativo, entonces va a quedar transparente su solución. Entonces, en el momento de hacer la reacción, usted mezcla hidróxido de amonio con nitrato de plata y obtiene esta solución de nitrato amoniacal en el cual la plata está con un estado de oxidación +1. Cuando lo trata con aldehído, es decir, si la muestra contiene aldehído, el aldehído se va a oxidar a un ácido en presencia de nitrato amoniacal, nitrato de plata amoniacal, y la plata se va a reducir de +1 a 0 y forma un precipitado. Ese precipitado se pega hacia las paredes y es el espejo que usted observa. Se forma una lámina de espejo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la reacción es positiva y su solución problema contiene aldehído. Claro, para identificar si hay aldehído o cetona nada más. Es un análisis cualitativo. Claro, sí. No es cuantitativo, ¿sí? Usted no puede cuantificar cuánto de aldehído reaccionó. Pero sí vemos las presencias. Claro, presencia o ausencia. Para eso le sirve. ¿Sí? Sí. Otro reactivo que puede utilizar también con igual fin, es decir, con una reacción cualitativa, es el licor de Fehling. El licor de Fehling consta de dos soluciones que se mezclan al momento de utilizarlo. Por un lado, sulfato de cobre y por el otro una mezcla de tartrato de sodio y potasio en hidróxido de sodio. ¿Sí? Al mezclarse, da una solución de color azul, como esto que ven ustedes acá. Si se lo trata con un aldehído, el cobre presente en la solución se reduce a óxido cuproso y forma este color ladrillo que ustedes observan acá. ¿Sí? Este color rojo ladrillo que le está indicando que la reacción es positiva. ¿Sí? Similar a esta, también está la reacción de Benedict, que utiliza sulfato de cobre, hidróxido de sodio y citrato de sodio en solución acuosa.
se obtiene un líquido color azul, que también el cobre, al reducirse, forma un precipitado de óxido cuproso, que es la misma coloración que ustedes están observando acá, color rojo ladrillo. Estas tres soluciones entonces se utilizan para analizar cualitativamente una muestra si contiene o no aldehído, y se obtiene la reacción positiva por la oxidación del aldehído a un ácido y la reducción del agente que se utiliza como indicador, ya sea óxido cuproso en estas dos reacciones o bien el óxido de plata en la reacción en el reactivo de Tollnes, ¿sí? Perdón, la plata, el precipitado de plata o espejo en el reactivo de Tollnes. También los aldehídos y cetonas pueden sufrir reducciones, dando ya sea alcoholes primarios o secundarios, según se trate de aldehído y cetona, y se produce una hidrogenación en presencia de níquel como catalizador, y en este ejemplo, por ejemplo, un aldehído insaturado pasa a formar un alcohol. ¿Cuáles son los usos que podemos darle o las aplicaciones a los aldehídos? Profesor. ¿Sí? Sí, disculpe, ¿podría volver un momentito hacia la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Qué compuesto tenemos a la izquierda? Un aldehído. ¿Qué aldehído? Butenal. Butenal. O 2-butenal. 2-butenal, perfecto. Y se obtiene entonces como producto Un alcohol. un alcohol que sería Butanol. butanol, perfecto. Gracias, profe. No, por nada. No necesariamente tiene que ser un aldehído insaturado para dar un alcohol. También los aldehídos saturados, pueden dar alcoholes. Acá nada más que sería un ejemplo de un insaturado, ¿sí? ¿Y el níquel ahí ayuda a la reacción, ingeniero? El níquel actúa como catalizador nada más. Bien. Entonces, las aplicaciones de los aldehídos se aplican mucho en la industria, como para la fabricación de resinas, plásticos, pinturas. El butanaldehído, que es el 1,5-pentanodial, es decir, que tiene grupos carbonilo en ambos extremos, puede ser utilizado como desinfectante en el curtido de pieles, pero es decir, hay que tener cuidado porque causa dermatitis alérgica. Y el formaldehído se usa en la fabricación también de plásticos, resinas, la industria fotográfica. Antes, cuando se utilizaban los rollos fotográficos, también se lo utiliza como antiséptico y conservante en una solución muy diluida. En cuanto a las cetonas, se utilizan generalmente como disolventes. Las cetonas también se producen en las plantas. A veces se lo utiliza
ya sea como atrayentes, agentes polinizadores, o también se pueden utilizar como atrayentes de ciertos insectos benéficos que actúan en el control biológico de plagas. También dan el olor a las frutas características. En fin. Bueno, otras funciones biológicas pueden formar parte de feromonas, ya sean feromonas sexuales las mariposas, como el caso del umbecanal, la heptanona, que es una feromona de alerta de las abejas, la 2-heptanona, la trans-2-hexenal, que es una feromona de alerta de hormigas. Profe. Algunos ejemplos digamos, de funciones biológicas, ¿sí? En la diapositiva anterior dijo que es diluyente. Por ejemplo, si se usa pura en la piel, ¿hace mal o no? Como disolvente, no diluyente. Disolvente, perdón, porque por ejemplo, en todas sus producciones de película que hacen maquillaje de efectos especiales y demás, donde le ponen prótesis a las personas, esas prótesis que no sé de qué material está hecho, la diluyen con acetona pura, si no me equivoco. Y esas prótesis... No sabría decirle cómo sería la fabricación de esos materiales. Ahí sí no sabría decir. No sabría decirle qué utilizan en la fabricación de esos materiales. Lo que sí le puedo decir es que las cetonas generalmente se tienen que usar diluido porque tienen un efecto nocivo sobre la piel. Es muy fuerte, es muy tóxico. Entonces se lo usa de manera diluida. Pero decir cómo está conformado los materiales que se utilizan para los efectos especiales que usted me menciona, no sabría decir. Profe, ¿Sí? ¿qué sería un colodión? Un coloidón es, ¿cómo le puedo explicar? Es una mezcla tipo amalgama que se utiliza mucho en la industria, donde se mezclan varios reactivos. Dentro de eso se utilizan cetona y también a veces se agregan otros solventes orgánicos. Tienen funciones como aditivos en las reacciones orgánicas nada más. Ah, bien, gracias. No, por nada. ¿Se emplea para fabricación de explosivos, no es cierto, profesor? También sí, sí. Bueno, entonces chicos, esto es todo por hoy. El lunes vemos ácidos carboxílicos continuando con oxigenados. Profesor, Así ¿podría que, pasar la última, la de las feromonas? sí. Las feromonas esas de las hormigas que dice ahí, ¿es el olor que se siente cuando largan algunas hormigas o eso es otra cosa? Ese es justamente el transeccional. Que es un olor fuertísimo y feo, es como una mezcla de parece vinagre, pero es fuerte. Sí, ese es. Gracias. Otra pregunta, profesor. Ayer yo le había preguntado sobre la Aloysia polistachya y no encontré, yo no sé dónde, Sí. en qué sección buscar la bibliografía o lo que usted me había dicho. En materiales complementarios. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Sí? Bueno, podemos hacer una de dos cosas. Yo voy a revisar esta tarde, la plataforma a ver si no se modificó, no se perdió algo.
Y de todas maneras, dígame su correo electrónico y yo le mando por correo electrónico también. Bueno, ahí le mando. No lo puedo hacer ya, termina la clase y le mando a su correo. Ahí ya le estoy mandando el correo, profesor, ahí en el chat. Bueno. ¿Le llegó? Un minuto, por favor. No sé qué pasa que no me aparece la barra flotante acá. Entonces no puedo ver. Dígame, por favor. ¿El correo le digo? ¿Sí? El no chat sé si usted lo quiere, no sé si usted lo quiere divulgar, pero yo en este momento no puedo ver. Sí, no importa. Sí, no hay problema. Floverbo, así como suena, con B corta y B larga, arroba Gmail. F, L, O, B corta. ¿Dos veces F? No. F, L, O, B corta, E, R, B larga, O. Sí. arroba gmail.com. Ya le estoy enviando. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, damos por finalizada la clase de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Para ver ácidos carboxílicos. Así Buenísimo, que, ingeniero. Hasta luego. bueno, Nos vemos, hasta luego, que profe. tengan una Listo, buena gracias. semana. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, profe, gracias.